Para 1920, en la posrevolución, parecía que los problemas ya estaban solucionados. Álvaro Obregón toma posesión como presidente de la República, pero aún quedaba mucho por hacer. Ya no tenía la presión de Villa, ni de Zapata, ni de Carranza, pero se enfrentó con muchos políticos exmilitares que exigían sus derechos. Mientras tanto, en el estado de Zacatecas, en las elecciones de 1919, hubo muchos desacuerdos, por lo cual hicieron una ley donde decían que solamente los que supieran leer y escribir podían votar. Surgió también el Partido Socialista Regional Zacatecano, que exigía el reparto de tierras y promovía a un gobernador de apellido Moreno. Hubo varios gobernadores, los ponían, los destituían, se quejaban con Obregón, intervenía, quitaba a unos, ponía a otros, total que era un desorden que no se ponían de acuerdo en Zacatecas. Para las elecciones de 1923 continuaban los conflictos por el poder. El presidente municipal y los regidores viajaron a la Ciudad de México para quejarse con Obregón de que el gobernador Donato Guerra pues tenía muchas represiones. Al enterarse de esto, Obregón presiona a Donato Moreno para que pida licencia y en 1924 se convocan a nuevas elecciones. El siguiente gobernador que llegó fue Aurelio Castañeda. Este gobernador pues era de extracción católica, muy de acuerdo con los pensamientos de los partidos políticos adheridos a la Iglesia Católica. Empezó a perseguir a los de los partidos laboristas y empezó también con las represiones hacia ellos. Él influía casi en todos los aspectos, en lo económico, lo político, lo social. Al presionar el Partido Laborista, igual, consiguen la renuncia del gobernador. Y es un suceso que se va así dando, casi con cada elección, había uno o dos gobernadores. Para 1926, el presidente Calles rompe con la iglesia, quiere que se haga efectivo el artículo 130, que prohíbe los cultos religiosos, que los sacerdotes anden por las calles vestidos con sus túnicas, y empiezan los problemas. En Zacatecas ya casi era un hecho que empezara toda la revuelta de la guerra cristera. Empezaron en El Plateado, en Villanueva, en Valparaíso, en Jalpa, en Tenayuca. El ejército callista era apoyado por los agraristas del estado, mientras que los cristeros se nutrían de campesinos y militantes católicos, instigados por los sacerdotes. Con la guerra cristera de trasfondo, llegan las elecciones del año de 1928 en las que Álvaro Obregón es elegido. Pero un partidario de los cristeros lo asesina poco antes de tomar posesión. Para esto, Calles elige a Emilio Portes Gil. Para 1932 llega el general Matías Ramos a la gobernatura. Empieza a practicar, empieza a crear confianza entre los municipios, recorre todo el estado y logra pacificarlo. El siguiente gobernador que le sucede es Santos Bañuelos, cardenista. El presidente Cárdenas pues lo apoya para que sea gobernador de Zacatecas y él continúa con la pacificación. Él fue el que crea el Partido Nacional Revolucionario, el antecesor del PRI aquí en el estado de Zacatecas. Con la guerra cristera de trasfondo llegan las elecciones del año de 1928 en las que Álvaro Obregón es elegido. Pero un partidario de los cristeros lo asesina poco antes de tomar posesión. Para esto, Calles elige a Emilio Portes Gil. Aquí en el estado, para 1962, pues ya se inicia con el reparto agrario. Se empieza un poco a incrementar el comercio interno promovido por el presidente Cárdenas y es cuando empieza a haber un poquito más de desarrollo en el estado, ya sin la guerra cristera. Para 1940, con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República y con el comercio que se genera,
con Estados Unidos, pues Zacatecas no fue como otros estados. Otros estados surtían de materia prima y se incrementaban la producción. Aquí en el estado no fue lo mismo, igual con el reparto agrario. No fue como en otros estados que funcionó el comercio por la escasez de lluvia y pues la aridez del terreno zacatecano. Para 1944, con la llegada del gobernador Leobardo Reynoso, pues era muy amigo de Ávila Camacho. Y pues Ávila Camacho le empieza a soltar un poco más de recursos para el Estado, lo que genera una pero muy leve mejora, pero pues ya por lo menos tenía recursos para hacer algunas obras. Para 1940, con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República y con el comercio que se genera con Estados Unidos, pues Zacatecas no fue como otros estados. Otros estados surtían de materia prima y se incrementaban la producción. Aquí en el estado no fue lo mismo, igual con el reparto agrario. No fue como en otros estados que funcionó el comercio por la escasez de lluvia y pues la aridez del terreno zacatecano. Para 1944, con la llegada del gobernador Leobardo Reynoso, pues era muy amigo de Ávila Camacho. Y pues Ávila Camacho le empieza a soltar un poco más de recursos para el Estado, lo que genera una pero muy leve mejora, pero pues ya por lo menos tenía recursos para hacer algunas obras. Para 1962, con la llegada a la presidencia de la República de López Mateos, apoya al senador José Isabel Rodríguez Elías para que sea gobernador de Zacatecas. Él es el que empieza a conciliar ya los conflictos internos. Recorre otra vez el Estado y pues empieza a gestionar apoyos, se empieza a mejorar la economía y es del modo que en esa década de los 60 se tranquiliza un poco los conflictos. Respecto a la deficiencia de la educación y la cultura, Zacatecas tuvo artistas que tuvieron que emigrar, como los hermanos Pedro Cornell y Rafael Cornell, así como en su momento Manuel Felgueres. Ellos tuvieron que buscar la educación en la Ciudad de México y luego de ahí seguir en Europa. Respecto a la deficiencia de la educación y la cultura, Zacatecas tuvo artistas que tuvieron que emigrar, como los hermanos Pedro Cornell y Rafael Cornell, así como en su momento Manuel Felgueres. Ellos tuvieron que buscar la educación en la Ciudad de México y luego de ahí seguir en Europa. La migración no solamente se da con artistas y los intelectuales, también se da con los trabajadores que emigran a la Ciudad de México, otros emigran a Estados Unidos, eran migraciones temporales, iban, trabajaban y luego regresaban. Posteriormente esa migración se hizo definitiva, ya muchas personas no regresaron, se quedaron a trabajar en Estados Unidos porque era una fuente de ingreso para las familias zacatecanas. La migración no solamente se da con artistas y los intelectuales, también se da con los trabajadores que emigran a la Ciudad de México, otros emigran a Estados Unidos, eran migraciones temporales, iban, trabajaban y luego regresaban. Posteriormente esa migración se hizo definitiva, ya muchas personas no regresaron, se quedaron a trabajar en Estados Unidos porque era una fuente de ingreso para las familias zacatecanas. Ya en pleno siglo XXI, Zacatecas no ha tenido el despegue que se requiere, no se ha industrializado. Sus actividades siguen siendo primarias, principalmente la ganadería y la agricultura. Prácticamente se sostiene del apoyo federal y de las remesas que envían la migración que está en Estados Unidos con zacatecanos que envían dinero a sus familias. Sí es cierto que en el siglo XXI pues, se ha mejorado la agricultura, se ha mejorado la producción de frijol, maíz, chiles secos, jitomate, tomatillo, avena forrajera, durazno criollo, pero aún así pues no ha sido suficiente para el despegue que se necesita y que se convierta en una economía nacional completamente fuerte. Con el gobierno de Arturo Romo, en la década de los 80s y 90s,
dejó el estado muy endeudado. Para esto llega el diputado federal Ricardo Monreal y pues se cambia de partido, hace una marcha por la dignidad exigiendo más recursos para Zacatecas y esto pues repercute en las elecciones y llega a ser gobernador. Entonces para 1998 se da la alternancia política con Ricardo Monreal. Él era del PRI y pues se cambia al PRD y es de la manera que llega. Posteriormente sigue Amalia García, también por el mismo partido, y fueron esos dos sexenios donde se da la alternancia política. Pues en la actualidad Zacatecas no ha habido muchos cambios en realidad, sí ha crecido la población, aunque hay algunas pequeñas industrias, pues no son muy fuertes, solamente son compañías que hacen productos para empresas ya más grandes. Sí hay dos zonas industriales, Guadalupe y 4 en Fresnillo y Calera, pero pues no es suficiente, solamente pues dan empleo, pero creo que no está muy bien pagado. Aunado a esto, pues la delincuencia se ha desbocado también en Zacatecas y en la economía, pues no está muy fuerte su economía. Pues en la actualidad Zacatecas no ha habido muchos cambios en realidad, sí ha crecido la población, aunque hay algunas pequeñas industrias, pues no son muy fuertes, solamente son compañías que hacen productos para empresas ya más grandes. Sí hay dos zonas industriales, Guadalupe y 4 en Fresnillo y Calera, pero pues no es suficiente, solamente pues dan empleo, pero creo que no está muy bien pagado. Aunado a esto, pues la delincuencia se ha desbocado también en Zacatecas y en la economía, pues no está muy fuerte su economía. Entonces, para 1998 se da la alternancia política con Ricardo Monreal. Él era del PRI y pues se cambia al PRD y es de la manera que llega. Posteriormente sigue Amalia García, también por el mismo partido, y fueron esos dos sexenios donde se da la alternancia política. Con el gobierno de Arturo Romo, en la década de los 80s y 90s, dejó el estado muy endeudado. Para esto llega el diputado federal Ricardo Monreal y pues se cambia de partido, hace una marcha por la dignidad exigiendo más recursos para Zacatecas y esto pues repercute en las elecciones y llega a ser gobernador. Sí es cierto que en el siglo XXI pues se ha mejorado la agricultura, se ha mejorado la producción de frijol, maíz, chiles secos, jitomate, tomatillo, avena forrajera, durazno criollo, pero aún así pues no ha sido suficiente para el despegue que se necesita y que se convierta en una economía nacional completamente fuerte. Ya en pleno siglo XXI, Zacatecas no ha tenido el despegue que se requiere, no se ha industrializado. Sus actividades siguen siendo primarias, principalmente la ganadería y la agricultura. Prácticamente se sostiene del apoyo federal y de las remesas que envían la migración que está en Estados Unidos con zacatecanos que envían dinero a sus familias. Para la década de los 70s y 80s, pues con la crisis económica durante los mandatos de los presidentes Luis Echeverría y López Portillo, el petróleo fue un aliciente para la crisis. El detalle está en que luego bajan los precios y pues ya no es tan importante en la economía. La migración no solamente se da con artistas y los intelectuales, también se da con los trabajadores que emigran a la Ciudad de México, otros emigran a Estados Unidos, eran migraciones temporales, iban, trabajaban y luego regresaban. Posteriormente esa migración se hizo definitiva, ya muchas personas no regresaron, se quedaron a trabajar en Estados Unidos porque era una fuente de ingreso para las familias zacatecanas. Respecto a la deficiencia de la educación y la cultura, Zacatecas tuvo artistas que tuvieron que emigrar, como los hermanos
Pedro Cornell y Rafael Cornell, así como en su momento Manuel Felgueres. Ellos tuvieron que buscar la educación en la Ciudad de México y luego de ahí seguir en Europa. Para 1962, con la llegada a la presidencia de la República de López Mateos, apoya al senador José Isabel Rodríguez Elías para que sea gobernador de Zacatecas. Él es el que empieza a conciliar ya los conflictos internos. Recorre otra vez el estado y pues empieza a gestionar apoyos, se empieza a mejorar la economía y es del modo que en esa década de los 60 se tranquiliza un poco los conflictos. El estado de Zacatecas, después de la revolución, que por cierto tuvo su final aquí con la batalla de la toma de Zacatecas, pues entró en conflicto por cuestiones políticas y por el caudillismo. Muchos caudillos pues querían ser gobernadores, había varios grupos políticos y pues se peleaban entre ellos, destituían a uno, ponían a otro. Todo lo sucedido en el país, pues, obviamente que tenía repercusiones aquí en el estado. El cardenismo, pues con la industrialización, la apertura de escuelas y todo, no se dejó sentir mucho aquí en Zacatecas. Igual con la Segunda Guerra Mundial, pues todo el país empieza a producir productos para enviar a Estados Unidos. Zacatecas pues no, en realidad no era mucho lo que comerciaba. Luego se vienen los 70s también, con los sindicalismos y todo. Hay conflictos principalmente con las minas, con las compañías mineras, por, por las mejoras para los trabajadores. Después se vienen pues las crisis con Echeverría y con Portillo, y pues obviamente le pega más duro al Estado, al no tener infraestructura económica. Empiezan la emigración a Estados Unidos. Aproximadamente el 40% de los zacatecanos pues viven en Estados Unidos. Zacatecas en la actualidad pues es una de sus fuentes de más ingresos, las divisas que mandan los paisanos. Vivimos prácticamente de la federación, pues en realidad no producimos mucho. Creo que la federación sí nos da más de lo que se aporta en impuestos. Pues ahora hay otros problemas, como siempre, pues que afectan al Estado, como por ejemplo la delincuencia, ahorita pues el desempleo, la pandemia que se vino también, y pues hasta la actualidad pues es lo que ha sucedido en Zacatecas desde la revolución hasta nuestros días. Obviamente se ha habido cambios, se ha mejorado mucho, se ha crecido la población. El problema que tiene Zacatecas es que está muy disperso, su población es muy grande, es el tercer estado con mayor territorio en el país, entonces pues es casi imposible tener las carreteras en orden porque son miles y miles de kilómetros. La distancia más larga para atravesar Zacatecas es como de 8 horas y tiene ramificaciones hacia los 4 puntos cardinales. Entonces es muy difícil mantener eh, la infraestructura carretera pues en muy buenas condiciones. Bien, pues comparando Zacatecas con los estados vecinos pues sí hay mucha diferencia. Por ejemplo, pues en Aguascalientes hay armadoras de carros, que eso produce pues muchos ingresos y empleo. Acá para el norte, con Durango, pues ahí está la zona de la laguna, también tiene mucha industria y todo. Jalisco, pues no se diga. San Luis también, pues es muy industrial. Entonces Zacatecas, pues prácticamente nos dedicamos pues un poquito al comercio y al turismo, que también, pues en últimos años ha bajado por las cuestiones delictivas. Tal vez se necesite, pues, ponerle atención, a los problemas que en la actualidad, no nos dejan crecer, no nos dejan dar ese desarrollo. Y pues igual los servicios, el agua, pues si es escasa aquí en Zacatecas, es muy seco. Se han perforado pozos para el consumo de agua, pero aún así ya están muy profundos, ya sale muy caro la energía utilizada para la extracción de agua. Sí hay minas grandes que sí, pues sí dan buenos empleos, bien pagados,
pero no es para toda la población. Aparte, pues se llevan la riqueza. Se ha logrado algunos puntos con esas compañías, pues que paguen impuesto, el impuesto minero, para crear más ingresos para el Estado. Pero sí falta, pues ese detonador que detone, pues la industria y el comercio. Pero pues aún así, pues aquí seguimos, pues es nuestra tierra y pues tenemos que estar como sea y pues echarle ganas.